Bienvenidos a todos los presentes a esta sala. Hoy les voy a presentar este trabajo de investigación, el cual se titula Optimización de parámetros en fundición por compresión mediante la técnica de enjambre de partículas. Mi nombre es Jordi González, soy profesor del Departamento de Mecánica de la UDO Anzoátegui e investigador asociado al ICA de la Universidad Oriente. Introducción. Existen distintos métodos para la fabricación de piezas mediante fundición, y una de ellas es la fundición por compresión, la cual consiste en introducir una cantidad preespecificada de fundido en una cavidad o una matriz que está precalentada, donde solidifica bajo presión hidrostática entre las placas de una prensa hidráulica. Este tipo de proceso, así como en muchos otros, es indispensable calibrar las variables que intervienen allí en la colada, debido a que una mínima variación en los parámetros de entrada del proceso se verá reflejada en las características que determinan la calidad final del producto. Ahora, una forma de calibrarlo, y comúnmente es aplicado, es el método de prueba-error. Sin embargo, este tipo de procedimientos generan pérdidas y tiempo y dinero. Ahora, actualmente existen otras técnicas denominadas metaheurísticas de optimización, y entre ellas se encuentran los algoritmos basados en cúmula de partículas, razón por la que en esta investigación se ha planteado optimizar los parámetros que intervienen en este proceso de fundición por compresión mediante esta técnica de enjambre de partículas. Para entender el funcionamiento del PCO, veamos acá en la figura el comportamiento que exhibe un enjambre de abeja en su movimiento sobre un espacio allí con diferentes concentraciones de flores. Veamos que hay distintas concentraciones de flores, ¿okay? Ahora, las abejas inicialmente sin ningún conocimiento del espacio comienzan su movimiento desde posiciones aleatorias y velocidades aleatorias. Ahora, en su desplazamiento, el objetivo del enjambre sería encontrar el espacio con mayor cantidad de flores. Cada abeja tiene memoria y puede recordar la posición que ha tenido con mayor cantidad de flores. Y por comunicación sabe también dónde están otras abejas que encontraron una cantidad de flores significativa. Es decir, que con esta información, cada abeja modifica continuamente su trayectoria. Con el transcurso del tiempo, una vez explorado el espacio, el conjunto del enjambre, se encontrará volando alrededor de la zona con mayor concentración de flores. En eso se refiere a lo que es el método del enjambre de partículas. Veamos acá la representación gráfica del comportamiento de una partícula. Vemos acá, inicialmente, esta es la posición de esta partícula X sub I. ¿Okay? Ahora, para saber cuál es la posición siguiente de esta partícula, consiste en sumarle a esta posición inicial la velocidad. ¿Okay? Una velocidad que se determina a través de esta expresión matemática, donde tenemos que W es un factor de inercia multiplicado por esa velocidad inicial. Ahora, ¿cómo se determina ese factor de inercia? Vean que el factor de inercia tiene unos valores máximos y mínimos que multiplica al número de iteración presente en el momento, ¿ok? Y está dividido por el número de iteraciones máximas con que yo hago mi código, ¿ok? Fíjense que, por ejemplo, si este número de iteraciones es el máximo, es decir, es la última iteración del código, esto con este valor se cancela, y este valor de W máximo por supuesto se cancela aquí, y significa que entonces la inercia tendrá un valor mínimo. Es decir, ¿qué se garantiza con eso? Que inicialmente este valor va a ser muy grande, lo que va a hacer que las abejas sean exploradoras, ¿ok? Y mientras empieza
a correr el código, este valor va haciendo mucho más pequeño, lo que es que lo va haciendo una característica que se denomina colonizador. Ahora, tenemos este segundo término donde vemos el valor de C1, RAN, PBs y que es X1. Este valor de PBs es la mejor posición que ha tenido esa partícula que ella va almacenando, ¿ok? Que ha tenido en todas las iteraciones anteriores, ¿ok? Entonces ella almacena allí cuál es su mejor posición, que está multiplicado por un RAN, que es un número aleatorio entre 0 y 1, y un factor C sub 1. ¿En qué consiste este C sub 1 multiplicado por este PB? Significa que si este valor es muy grande, va a tener la característica que le va a dar importancia a su mejor posición que él ha tenido en todo su recorrido. Mientras que tenemos acá esta misma ecuación acá, pero multiplicado por un GBs. ¿Qué GBs significa? Es la mejor posición que ha tenido el cúmulo de partículas, es decir, hay un líder. Ese líder es el que ha tenido la mejor posición. Fíjense que entonces, que si el valor de C2 es mayor que C1, entonces a esta ecuación la velocidad va a prevalecer, ¿ok? Lo que es la información que ha tenido el mejor del grupo, ¿ok? Mientras que si C1 es mayor que C2, significa que él le va a dar mayor importancia a su posición y no a la mejor que ha tenido el grupo, ¿ok? Ahora con esas expresiones matemáticas en este caso se diseña bajo algún método lo que es el código, ¿ok? Acá tenemos un diagrama en el cual este diagrama consiste en generar una población inicial, por supuesto, calcula en este caso cuál es la función de adaptación del individuo. Se cumple el criterio de parada, que es que si se ha cumplido la máxima iteración, no se ha cumplido, entonces se calcula la posición, la mejor posición, se calcula cuál es la mejor posición del enjambre, finalmente vuelves a calcular la velocidad de la posición y generas un ciclo. Culminó la iteración, entonces tenemos los mejores resultados y finalmente. Ahora, ¿cuál es el caso de estudio? En el caso de estudio tenemos la fundición por compresión. Esto está basado en un trabajo de Sentil y compañía, donde preparan unas fundiciones de aluminio para estudiar experimentalmente la influencia de algunos parámetros. Ellos pudieron determinar una expresión matemática, ¿ok? Con su experiencia experimental, donde determinaron cuál era la dureza, ¿okay? Y cuál era la resistencia a la tracción. Ahora, cada uno de ellos dependían de ciertos parámetros, como la presión por compresión, la temperatura de fusión, temperatura de precalentamiento del troquel y la temperatura de compresión. Y cada uno tenía un rango en el cual este rango es donde ellos observaron su mejor, los mejores valores con que se obtenía un mejor resultado, ¿ok? Finalmente, luego, Venkata y colaboradores en el 2014 diseñaron un algoritmo basado en el TLBO, donde utilizaron estos procedimientos por Sentil y realizaron ese código y obtuvieron lo siguiente. En la parte experimental por Sentil obtuvieron que la máxima dureza fue de 100,76 con sus ecuaciones, mientras que el algoritmo TLBO de Venkata pudo mejorarlo hasta 103,68. Nosotros en este trabajo, a través del PCO, hemos obtenido una ligera mejoría, y para ver la veracidad de los resultados determinamos la media y la desviación estándar, valores muy pequeños. Así también se obtuvo los resultados para la máxima tracción, donde pudimos llegar muy cercano, igual si se quiere decir, al algoritmo anterior desarrollado por Venkata. Si observamos las gráficas, en comparación, estas son las de Venkata y esta es la de la TLBO y esta es la de la PCO, podemos observar, ¿okay? que ellos obtuvieron, ¿okay? una estabilidad a unas iteraciones muy bajas, 6. Sin embargo, acá nosotros obtuvimos a una iteración número 11, pero nosotros tuvimos unas leves mejorías.
Sin embargo, este número de iteraciones fueron tan bajos porque el tiempo que transcurrió el código para dar un resultado fue escasamente uno entre 3 y 5 segundos. Finalmente, hay que concluir que en este trabajo se ha desarrollado un algoritmo basado en cúmulo de partículas que simula el comportamiento social del vuelo de las bandadas de aves o el movimiento de bancos de peces para optimizar los parámetros en una fundición por compresión. El algoritmo consiguió tempranas iteraciones entre 11 y 13, converger la máxima dureza y la máxima resistencia a la tracción. Ahora, con el PCO fue posible conseguir con pequeñas diferencias mejores resultados que los reportados por un algoritmo de optimización de enseñanza-aprendizaje, de manera que el PCO es una buena alternativa para predecir las propiedades de dureza y resistencia a la tracción bajo un costo computacional muy bajo. Muchísimas gracias, espero sus inquietudes.